Entonces, como les comentábamos, la idea es que podamos participar lo máximo. Entonces, de esta parte tenemos un paciente masculino, 57 años de edad, tiene un cuadro de 3 años, inicia con un dolor en mano derecha, normalmente después de su jornada laboral. Al inicio iniciaba con la sensación de que no sentía las manos, después empieza a sentir hormigueo y continúa con ardor. A medida que pasa el tiempo, el dolor va mejorando, pero a medida que va mejorando el dolor, empieza a tener la dificultad para mantener los objetos. Como datos adicionales, es conductor, es zurdo, tiene un antecedente de diabetes mellitus 2, usa metformina o tiene indicada la metformina, pero no es adherente. Fumador de 6 cigarrillos al día desde hace 30 años. Entonces, cualquier persona hasta el momento, ¿qué haría pensar de este paciente? ¿Ante qué enfermedad estamos o qué sospechan que podría tener este paciente? Una neuropatía diabética Una de las opciones puede ser una neuropatía diabética. ¿Por qué estabas pensando en la neuropatía? por los síntomas de las parestesias, principalmente por eso. Perfecto, tenemos síntomas que nos pueden sugerir el hecho de que un nervio estuviera comprometido. Desde la parte aquí también que nos están comentando, Laura nos comenta que puede ser un síndrome de túnel del carpo. Si estuviéramos hablando de un síndrome de túnel del carpo hasta el momento, solo con los datos que nos están contando de la historia, ¿qué les hace pensar? Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. ¿Cuál creerían que hasta el momento, con los datos que tenemos? Él está relacionado con la jornada laboral. Sí, la jornada laboral, pues digamos que es un agravante de los síntomas. Eh, Al inicio del día puede no tener completamente los síntomas. Al finalizar su jornada, los síntomas son mayores. ¿Alguien más que piense algo adicional antes de avanzar más en el caso? Bueno, muchachos, yo aquí en este caso, pues es muy importante tener en cuenta que si bien la diabetes puede dar muchas manifestaciones que van desde radiculopatías, plexopatías, eh, para pensar en una neuropatía diabética debe haber una distribución que es dependiente de longitud, ¿no? Entonces, en una neuropatía diabética uno no espera un compromiso solamente en los miembros superiores, sino que también espera un compromiso en miembros inferiores, ¿sí? Entonces, aquí es importante preguntar la distribución, por ejemplo, de las parestesias que ha tenido el paciente. Usualmente el síndrome del túnel del carpo no tiene dolor asociado, ¿sí? Pero en este caso, pues estaríamos ante un síndrome del túnel del carpo severo por características que más adelante nos va a contar David, pero es importante tener en cuenta eso. Para pensar en una neuropatía diabética, en una polineuropatía, inicialmente también deberíamos encontrar un compromiso en miembros inferiores y recuerden la distribución en guantes y medias, ¿sí? El que no tiene el paciente. Aquí habría que preguntar cuál es la distribución de las parestesias en los miembros superior. Listo. Entonces, Jason nos comenta que es moderado por la dificultad para sostener objetos. Entonces, avancemos al examen físico para poder ver algo más. Cualquier duda adicional que no esté anotada en el examen físico que ustedes quieran explorar, con todo el gusto. Entonces, avancemos, por favor. Entonces, el examen físico claramente tiene una atrofia en la región tenar, tiene hipoestesia en la cara anterior de la mano y tiene limitación para la oposición del pulgar. Por esta razón es la que no ha podido sostener objetos. De lo que nos comentaba el doctor Oscar, también pues estábamos hablando de cómo es la distribución. ¿Alguien quiere que o él tiene alguna pregunta como para aclarar un poco más o extender un poco más de este examen físico?
Si yo les preguntara que quiero evaluar el cuarto dedo, ¿qué quisieran o qué pretenden encontrar cuando yo miro la sensibilidad en el cuarto dedo? Está disminuida. Stable. La distribución. Listo, se está disminuida. ¿Cuál es la diferencia entre, o por qué yo menciono el cuarto dedo? ¿Por qué no menciono el tercero, el quinto? Bueno, pues para enfocar un poco más el caso, la idea del cuarto dedo, ¿por qué lo menciono? Karina, sí, cuéntanos. Pues es más por el tema de la distribución pues, de los nervios. En ese caso se estaría evaluando también si está comprometido pues como tal el nervio mediano, que es el que nos da el síndrome del túnel del carpo, y pues el nervio cubital. Lo otro Correcto. del examen físico es que, como lo comentaba el doctor, el síndrome del túnel del carpo usualmente no se acompaña de dolor, pero el paciente sí refiere dolor. En ese caso, pues también sería importante evaluar qué otras comorbilidades o qué otros hallazgos nos sugieren otro tipo de enfermedades que también pueda tener el paciente. Listo, perfecto. Entonces, eh, de ahí estábamos comentando varias cosas. Lo que decíamos y que comentó ya el doctor Oscar, cuando tenemos una atrofia o una lesión del músculo tan severa como podemos ver la imagen, hablamos de que es algo más avanzado. Por lo tanto, para hacer actividades de la vida diaria, teniendo en cuenta, por ejemplo, su actividad laboral, que es conductor, tenemos que hacer compensación de otros músculos. Puede que tengamos un dolor asociado, no por el hecho del túnel del carpo, y más con el avance que tiene, no empiezan a disminuir las sensaciones, el nervio lleva comprometido bastante tiempo y empieza a tener una lesión más grave en la que las eh, señales nerviosas empiezan a disminuir y por eso empiezan a mejorar las sensaciones y nuevamente la parte compensatoria de otros músculos para poder continuar con sus actividades puede llevar a tener un dolor muscular en otras áreas. Teniendo en cuenta de todo lo que hemos estado hablando, de que lo más probable y todo nos lleva a pensar que es un paciente con túnel del carpo y que con leve hablamos de que tiene una alteración sensitiva. Cuando hablamos moderado, hablamos que está la parte sensitiva e inicia con algunos síntomas motores y con severo cuando ya hay un compromiso severo. En este caso, que es un paciente con un túnel del carpo severo, ¿creerían que es indicado el uso de la ortesis para ayudar o mejorar con sus síntomas o considerarían que en este momento no valdría la pena? David, sí, me permite una cosita rápida. Tener en Claro que sí. cuenta que el síndrome del túnel del carpo es de diagnóstico clínico. No deberíamos depender de los resultados de electromiografía y neuroconducciones. Y las guías, por ejemplo, recomiendan el uso de esta herramienta que les compartí en el chat, que es el CTS6, en el cual usted mira unas cosas, por ejemplo, si la distribución de las parestesias, la presencia de signo de Fallen, de signo de Tinel, la presencia de pérdida de la discriminación de 2 puntos. En la imagen hay un hallazgo muy claro que nos debe hacer pensar en un síndrome del túnel del carpo severo, que es la atrofia de la región hipotenar, ¿sí? Usualmente los pacientes no tienen quejas tan exactas al momento de referirlas. Por ejemplo, parestesias en todos los dedos de la mano. Si usted va a la semiología le dice parestesias en la distribución del nervio. Pero, por ejemplo, vemos que los pacientes muchas veces no son capaces de delimitar muy bien la distribución de las parestesias, ¿sí? Entonces, herramientas como este CTS6 deberíamos conocerlas, son de uso clínico directamente en la consulta, no requieren paraclínicos adicionales, pero
la correlación de los síntomas con la severidad no es muy buena. Por eso sigue teniendo un papel el estudio de electrodiagnóstico y clínicamente, pues en este caso, lo que sí debemos estar alertas y que nos va a orientar a la severidad es esa presencia de la atrofia de la región tenar, que si recuerdan, es la región tenar es que está en la inervación del mediano motor. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, ¿alguien creería que este paciente se beneficiaría de alguna ortesis? Entonces, al contrario, ¿alguno pensaría que ya en este estado no se necesitan las ortesis? Creería que en este estado ya es más de un manejo quirúrgico, sobre todo eh, pues por la condición tan avanzada que tiene el paciente, ya la atrofia en la región tenar. Listo. También tenemos el comentario de Jason. Es severo considerar manejo quirúrgico. La ortesis sería posterior a tiempo quirúrgico en conjunto rehabilitador. Ok, perfecto. Traigo este caso principalmente porque es una de las molestias que más consultan y muchas veces queda la duda. Continuamos. De la duda que queda, exactamente llevamos en esa idea de pensar que el beneficio de la ortesis está en casos leves, evaluar y definir cada paciente en los casos moderados y el manejo quirúrgico en casos severos. Totalmente de acuerdo en ese pensamiento, ese orden de ideas, es lo que hemos manejado desde hace mucho tiempo. Hay dos, probablemente muchos más estudios, pero quiero traerles dos estudios el día de hoy. Uno es una revisión sistemática de la literatura de los últimos 10 años. Este estudio se realizó en el 2022, en la cual encuentran que el uso de ortesis para la inmovilización mejora los síntomas independientemente del estado. Hay otro estudio que estábamos también revisando que en casos avanzados del túnel del carpo, como el que estábamos viendo, el uso de las ortesis en la noche ha tenido una respuesta favorable y se recomienda uno para mantenerlos hasta que se llegue al procedimiento quirúrgico o porque ese procedimiento quirúrgico no se puede realizar por casos puntuales de los pacientes. Importantes esa información que se brinde al paciente. La ortesis no va a mejorar el síndrome del túnel del carpo, cosa que se va a lograr con la cirugía, pero es un manejo paliativo, es decir, controlar un síntoma mientras que, por lo anterior, me pareció interesante que también conociéramos que en los casos severos, y nuevamente eso es puntualizar, sabemos que en medicina no uno más uno siempre es dos, de que pudieran beneficiarse del uso de las ortesis. Otro de los estudios eh, un poco más reciente, del 2024, evaluó dos tipos de ortesis para evaluar en el túnel del carpo qué ortesis tendría mejor control del síntoma. La primera ortesis a mano izquierda, como ven, solo tiene un manejo desde la parte de la muñeca. La siguiente ortesis incluye los dedos. Recordemos, y pues aquí para mencionar, no pretendo que recuerden de memoria este tipo de cosas. Las nomenclaturas, el hecho de que incluya la mano, diferencia el nombre de la ortesis. Por ejemplo, la primera la llaman WO, que es la ortesis de la muñeca, la siguiente WHO, ortesis de muñeca y mano. Este estudio revela que han encontrado que las ortesis que usan o que incluyen la mano tienen mejor control de síntomas. Listo, continuamos.
El siguiente caso que les traigo es una paciente femenina, 3 años de edad. La madre la lleva porque ha tenido caídas frecuentes. Mucho tiempo que lleva caminando, la paciente presenta quejas y desea que la alcen, que la carguen. Durante la visualización de la madre, nota que cuando está caminando, la rodilla derecha hace un movimiento que ella considera extraño. La última vez que la vio un médico le solicitó la radiografía de las rodillas, no se queja de dolor, de los hitos del neurodesarrollo, unos hitos del neurodesarrollo sin una alteración significativa, tal vez que la marcha con apoyo está antes de 11 meses, a pesar de que no es un adelanto significativo, sin ningún antecedente de importancia. Mm, Como esta charla no está enfocada en que encontremos muchas veces el diagnóstico, debido a que hay varios diagnósticos bastante peculiares, no tan fáciles de diagnosticar y desconocidos, no me voy a enfocar en que logremos el diagnóstico de del síndrome que quiero presentarles, pero ¿qué les llamaría la atención en una paciente de 3 años que le cuesta caminar y un movimiento de la rodilla? ¿Qué quisieran explorar? ¿Qué quisieran saber? Ok, para avanzar entonces un poquito más. Les comentaba cuando estaba presentando las ortesis, descartar tumores óseos, ok, también es importante. Eh, Les comentaba que la población pediátrica tiene diferencias importantes que a medida de que van creciendo puede tener algunas novedades o algunos cambios en el examen físico que pueden ser algo fisiológico. En una niña de 3 años, si yo veo que o pongámoslo antes, un niño de 1 año, si yo encuentro que sus rodillas están juntas, ¿les preocuparía o pensarían que es algo más de la edad? Pues en un niño de 1 año uno podría ver, por ejemplo, un gen o algo fisiológico, mm, pues no necesariamente tienen que ser algo que traduzca enfermedad, pero pues también debería uno revisar los antecedentes del paciente, examinarlo profundamente para ver si es algo patológico. Perfecto. A la edad inicial, hasta los 2 años, tenemos un gen valgo fisiológico. A partir de los 2 años, ese gen valgo se va corrigiendo y podemos encontrar ahora un gen varo que va corrigiendo más o menos hasta los 7 años. Quiere decir que no todos los cambios que podamos encontrar en las rodillas nos pueden llevar a pensar que es una patología. Y es importante tener en cuenta cuando examinamos los pacientes pediátricos esa particularidad para no llevar a diagnósticos o usos de elementos que no corresponden a su edad. Continuamos. Bueno, mientras que nos avanzamos en la diapositiva, entonces, ¿qué encontramos al examen físico de esta paciente? Las rodillas están en rotación externa de predominio de la rodilla derecha, realiza una marcha independiente, pero presenta desplazamiento lateral de la rodilla de manera ocasional. Em, de manera nuevamente particular en los pacientes, todo valgo a partir de los 2 años debe evaluarse para considerar si es patológico. Hay un ángulo que se mide en el cual encontramos que si ese ángulo es mayor
al 15 grados podríamos encontrar que es patológico. En el caso puntual teníamos una desviación de ese ángulo de aproximadamente 19-20 grados. Por lo anterior, esta paciente tenía un geno valgo patológico, no de una enfermedad. Teniendo en cuenta que la paciente tiene un geno valgo, considerarían que se beneficiaría de poner órtesis, no poner órtesis. ¿Qué creen? Entonces, como lo comentaron, se beneficiará para corrección de la posición. Correcto, perfecto. Importantísimo en esta edad. El tiempo sí es prioritario. ¿Listo? Continuemos. Vamos a explicar una parte importante. Muchas veces no es el diagnóstico lo importante, la sospecha de lo que encontremos, la valoración que se pueda ver y con ello evaluar o dar a que los profesionales que se encargan o que encuentran estas patologías del común día a día, que pueden tener más experiencia que nosotros en su diagnóstico, puedan evaluarla. Si no lo sospechamos, podemos tener una dificultad, en especial en los casos de los niños que tienen valgo normalmente o tenemos estudios que demuestran que los pacientes con más respuesta y a los que evitamos manejo quirúrgico es a los que iniciamos este tipo de manejos antes de los 3 años. Creo que el doctor Oscar iba a comentar algo. Sí, David, me gustaría mostrar una imagen, pero en el chat no se puede poner, ¿cierto? No, No, creo que no se puede. Doc, si quieres presentas tu pantalla un momentico. Me disculpan, solamente para hacer una aclaración muy rápida sobre el tema de las alteraciones rotacionales, ¿no? ¿Cómo presento? En el tema de los trastornos rotacionales es un tema muy frecuente de consulta, ¿listo? Entonces tenemos unas medidas que debemos tomar. Por ejemplo, eh, además de geno valgo, geno varo, hay anteversión femoral, hay un ángulo que es el ángulo muslo-pie y el otro es el ángulo, una maniobra que vemos acá abajo, no sé si se alcanza a verse, que es la maniobra que nos ayuda a medir la anteversión femoral, ¿sí? Es poco frecuente que un niño requiera un manejo activo durante, digamos, su proceso de crecimiento como tal, ¿sí? Y en esta imagen lo que vemos es cómo evolucionan esos cambios a lo largo de la infancia del niño, ¿cierto? Y alrededor de los 9 años es cuando se tienden a estabilizar. Usualmente un paciente no va a ser candidato a manejo quirúrgico hasta ese momento. Eh, y digamos, lo que quería mostrarles era que existen gráficas como esta en las cuales vemos digamos, la media y dos desviaciones estándar. Cuando el paciente está entre esas dos desviaciones estándar, no se requiere ningún tipo de intervención, ¿sí? ¿Qué cosas deben alarmarnos? Por ejemplo, cuando son asimétricas las alteraciones, las malformaciones, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a un geno varo que es de una sola extremidad, o cuando se sale esas dos desviaciones estándar debe alertar. Normalmente en el síndrome de Bloom el manejo es un manejo más conservador, más de seguimiento y hasta el momento yo no he visto ningún paciente al que se le haga manejo ortésico.
Sin embargo, pues está descrita la opción y las otras opciones serían manejos mínimamente invasivos en los cuales, por ejemplo, los ortopedistas colocan unas grapas en la placa fisiaria que cambian la velocidad de crecimiento y mejoran la alineación de la extremidad, ¿sí? Precisamente sobre ese síndrome de Blond tenemos dos presentaciones, que es la de infantil y la del adolescente, ¿sí? Dos factores de riesgo son obesidad, la raza negra, mirar que más o menos la mitad de los casos van a ser casos unilaterales, muy importante ver si está preservada la longitud de la extremidad, ¿sí? Voy a compartirles el artículo donde está la imagen y ya dejo de compartir pantalla para que continúen y me excusan la demora. Si quieres, Reinel, vuelve a compartir tu pantalla. Eso. Gracias. Bueno, continuamos, ya como para dar celeridad un poco por el tiempo. Vamos a comentar rápidamente este caso. Es un paciente de 61 años, paciente que hace 2 años presentó una limitación para la movilidad del hemicuerpo izquierdo, vive solo en zona rural, por lo que en el momento del episodio no pudo consultar. Refiere que a pesar del tiempo que ha pasado, continúa con la dificultad para realizar las actividades por la limitación en el movimiento. Agricultor, lateralidad diestro y antecedentes relevantes, solo la exposición a la biomasa. Continuemos. Esta parte puntual es un paciente con un diagnóstico o una sospecha de un accidente cerebrovascular que encontramos en la mano izquierda una limitación marcada para la extensión de los dedos, una espasticidad sin lograr la movilidad pasiva, a la valoración en los miembros inferiores, encontramos que hay una marcha en este paje, que tenemos los flexores de la cadera, abductores y sin ninguna alteración, extensión de las rodillas sin inconvenientes, pero la plantiflexión y la dorsiflexión presentan una dificultad para vencer gravedad. Preguntas muy rápidas. En el caso de la mano, ¿considerarían manejo de ortesis? Bueno, entonces continuemos. Les voy a comentar dos cositas ahí principal. La primera, recordemos que los pacientes con espasticidades marcadas con una clasificación de Ashworth mayor a 1, hay que tener un manejo médico antes de. Ahí es una pregunta un poco trampa. Efectivamente, como dice Jason, pudiera mejorar la movilidad, pero con una espasticidad tan alta, el manejo de ortesis no está indicada aún y pudiera llevar a lesiones. Por lo anterior, podríamos dar un manejo médico inicial para el control de esa espasticidad y si se logra su control, podrían en ese momento evaluar el uso de ortesis desde la parte del pie. No se encuentra mencionada la espasticidad, por lo cual en la parte del pie habría que evaluar una sospecha de un pie caído y por lo tanto podríamos definir el uso de una ortesis. De esa ortesis es importante tener en cuenta dos cosas. La primera, si es de una ortesis pasiva o de una ortesis dinámica. Recuerden que la ortesis pasiva lo que va a hacer es que tenga una posición fija y por lo tanto se puedan distribuir las cargas para hacer el movimiento. Las ortesis dinámicas
no inmovilizan completamente la articulación, sino la ayudan. Por lo anterior, en el caso en que el, la parte de la pierna, la extensión de la rodilla está intacta, podríamos evaluar desde la parte dinámica para no limitar una marcha aún más. Tengo un caso puntual que quería comentarles que no es solo evaluar el uso de ortesis, sino también ver la parte que lleva su uso. Tenemos un paciente o estoy siguiendo un paciente que tiene una distrofia muscular de Duchenne. A ese paciente con pie caído se le solicitó una ortesis desde su seguimiento por el equipo de fisiatría y su junta médica. Sin embargo, no se percataron que en el momento del uso de la ortesis, la fuerza que tiene que hacer el niño para manejar el peso de la ortesis no es lo suficiente como para que pueda realizar marcha. Por lo anterior, la ortesis no ayudó en su caso, sino empeoró su marcha. Por lo anterior, no solo hay que hacer el seguimiento de la parte de si usa la ortesis, si se beneficia de la ortesis, sino de otros factores importantes. Otra parte importante, factores psicosociales. También tenemos pacientes que si su indicación de ortesis está muy bien elaborada, sin embargo, tienen trastornos neurocognitivos y la molestia de sentir algo en sus extremidades los lleva a no ser adherentes, cambiar sus comportamientos, el hecho de que se me descompense aún más, por lo cual fracasa el uso de estos elementos. Entonces, desde esta parte, no es solo la valoración médica, sino apóyense de todo un equipo y valoren más allá de la enfermedad. Por el momento es lo que quería traerles desde la parte de ortesis. Voy a dejar el espacio para que continúen entonces con Reynel. Listo. Y por último, traigo este caso clínico, que es un paciente masculino de 50 años, remitido pues a rehabilitación tras una amputación transtibial izquierda secundaria a una gangrena por enfermedad vascular. Presenta dolor, debilidad, alteración de la movilidad y pérdida de su independencia funcional. Entonces, ¿qué creen que se debe hacer antes de formular una prótesis y cuándo estaría listo para una prótesis? Entonces, escucho varias de las cosas que comenté durante la charla. Muchachos, piensen, por ejemplo, este señor tenía una enfermedad arterial periférica que llevó a que lo amputaran. ¿Qué otras partes, además de la pierna, nos interesan? Por ejemplo, cuando una persona usa una prótesis, ¿gasta más energía para caminar o es la misma energía o menos energía? ¿Qué piensan? No hay participaciones. Sí, Maxi. Sí, pues podrías hablar que levantaste la mano. Jason dice, más energía gasta para movilizarla. Exactamente. ¿Y Maximiliano qué dice? Entonces, eso es cierto, entre más alto y en comparación con bilateral o unilateral, cuando es bilateral, hay un mayor gasto energético para hacer marcha con prótesis en miembros inferiores. Y por eso algo que nos interesa mucho es ver cómo está la función cardíaca, ver si hay una enfermedad coronaria establecida, y todo esto debería tratarse antes de empezar un proceso de rehabilitación. ¿Listo? Muy importante. Exactamente. Entonces, acá les traigo el reporte del caso. Entonces, lo primero es hacer la adaptación preprotésica, que siempre es importante antes de colocar cualquier prótesis. Una vez el paciente esté amputado, tiene que ser remitido a rehabilitación, y en caso de que no, si vuelve y consulta por dolor, enfocar bien cada una de las cosas por las que presenta. No es solamente dar un tratamiento del dolor, sino por qué lo está presentando. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que tienen un edema
marcado en la extremidad, no hicieron bien esta parte de prehabilitación en cuanto al vendaje y permaneció este edema, además de que muchas veces en las cirugías dejan muchos remanentes de tejidos blandos y no encajan muy bien este tipo de prótesis. Entonces se forman más contracturas, se pierde fuerza y se necesita más energía, como ya lo mencionaba el doctor. Entonces se necesitaba de una rehabilitación protésica, de un entrenamiento centrado más hacia la marcha, el equilibrio, uso seguro de prótesis y reintegración funcional. Miren todas las intervenciones que se pueden hacer, se pueden iniciar con los objetivos en cuanto a la parte de la terapia, tener muy claro que sin objetivos no se puede establecer un horizonte claro de parte de fisioterapia, por ejemplo. Tenemos los criterios clínicos en cuanto a cuándo empezar un tratamiento desde la parte de heridas que todavía no están bien cicatrizadas, un edema que todavía está muy marcado, un muñón que todavía no está estable, contracturas, que tenga debilidad y poca tolerancia en el apoyo. Aparte pues del ejercicio y del entrenamiento, se puede iniciar con fases progresivas que están muy bien descritas en protocolos de esta habilitación protésica, de cuánto debe durar, cuánto tiempo se le debe dar a las prótesis previo a mantener una prótesis por cuánto tiempo y qué tipo de ejercicio tenemos que hacer para mantener la energía necesaria. Y por lo mismo, pues también vamos a ir fortaleciendo no solamente con la prótesis, sino con otros dispositivos de ayuda, como son las barras paralelas, ayudas externas de otros tipos de dispositivos, mientras que hay una adaptación a la prótesis indicada dependiendo pues, el estado funcional que se le va a pronosticar. Y por último, estas ya son las referencias. Si alguien tiene alguna pregunta. Unos mensajes para cerrar. Recordar que las ortesis tienen unos motivos de ser, ¿no? Entonces, entre esos motivos tenemos, por ejemplo, proteger un segmento. Por ejemplo, cuando estamos ante un paciente que tiene una fractura vertebral, si le ponemos algo tipo voy a decir un collar de Filadelfia, por ejemplo, lo que estamos tratando es de evitar pues el empeoramiento de la lesión. Hay ortesis también que están destinadas, por ejemplo, a descarga de peso. Eso es importante, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes, que tienen úlceras y que requieren esa descarga para dar su proceso de sanación. ¿Listo? Otro ejemplo es mejorar la función. Por ejemplo, teníamos un paciente que tenía, creo que una mano caída, ¿sí? Entonces, en ese caso, una ortesis antebraquial nos va a ayudar a posicionar la muñeca y nos va a permitir el aprovechamiento de unos patrones en la mano, por ejemplo, de flexión de los dedos, de pinzas, y que al tener pues imposibilidad de controlar la muñeca como tal, la ortesis le va a permitir al paciente pues el uso de su mano, ¿sí? Estabilizar, pues es lo más evidente. Por ejemplo, los pacientes que tienen espasticidad tienden a tener deformidades a largo plazo. Entonces, las ortesis, por ejemplo, el AFO de sólido, rígido, o las ortesis antebraquiales palmares, como la tipo palmeta, nos ayudan a que esos pacientes, por ejemplo, con ACV, a largo plazo no vayan a tener tantas deformidades. Si bien no hay una evidencia tan buena que respalde su uso, pues seguimos utilizándolas porque muchas veces usted ve que el paciente, por ejemplo, tiene un pie caído muy claro, si no se trata a tiempo, si no se interviene a tiempo, pues va a llegar a ser un pie estructurado. Otra importante, corregir deformidades, y ahí un ejemplo interesante, por ejemplo, es el uso de ortesis de tronco que se utilizan en la escoliosis idiopática infantil y que nos van a ayudar a, más que nada, evitar el manejo quirúrgico en un grupo de pacientes. Más o menos la mitad de los pacientes que usan correctamente
una ortesis de tronco, por ejemplo la tipo Boston, que era en la que nos presentaban, pueden evitar el manejo quirúrgico mientras se llega a esa madurez esquelética en la que ya no esperamos que progrese más allá la escoliosis. Y lo otro, pues reducir el dolor en algunos casos, ¿sí? Si bien, por ejemplo, ortesis blandas como las ortesis lumbares, de hecho, lo que hacen es aumentar el dolor, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. En ortesis no hay una evidencia muy buena, ¿sí? Pero las que tienen buena evidencia son cuando se están pensando en posicionar, cuando se está pensando en corregir deformidades como por ejemplo la escoliosis, mejorar la función. Por ejemplo, hay unas ortesis que nos ayudan a levantar el pie al caminar, y cuando hay una cierta fuerza residual en el pie, en el caso, por ejemplo, de las afos resortadas, nos ayudan a que los pacientes caminen mejor. En cuanto a las prótesis, yo puedo decir que es uno de los, no sé si alcanzamos a ver el video de la chica del violín, uno de los espacios en los que hay más, ¿cómo puedo decirlo? Que el paciente se ve más beneficiado, ¿sí? Al haber perdido el segmento, hay una pérdida prácticamente completa de la función en el paciente, ¿cierto? Las prótesis jamás van a reemplazar por completo la función, pero sí van a permitir restablecer al menos parcialmente. Dependen mucho del entrenamiento. Por ejemplo, en el miembro superior, el éxito de la protetización está en que el paciente reciba un entrenamiento para hacer las actividades de su vida diaria con su prótesis. ¿Listo? Y eso es algo en lo que falla mucho el sistema de salud, por ejemplo, porque se limita la prescripción a la entrega de la ortesis, pero al momento de darle al paciente un entrenamiento de cómo usarla, no es posible hacerlo, y los pacientes no aprenden a hacerlo, se frustran, usan compensaciones, y pues eso los lleva a abandonar el uso de prótesis de miembro superior en proporciones muy altas, más o menos un 30% o 20% de personas a las que se les prescribe prótesis de miembro superior no lo usan. Tenemos prótesis que son solamente pasivas, que lo que hacen es reemplazar como tal la función del, digamos, como una función estética, pero por ejemplo, este es un tipo de prótesis que se puede considerar pasiva, ¿sí? Entonces, esta es una muchacha que perdió un hombro por un cáncer en el húmero, ¿sí? Es una articulación de cuarto anterior, y usa una prótesis pasiva, pasiva en el sentido de que no tiene un dispositivo terminal que haga prensión, ¿sí? O sea, no hay gancho y no hay mano. Y miren lo que llega a hacer con su nivel de funcionalidad con esta prótesis. Este sistema de suspensión, por ejemplo, no es el sistema que nos mostraba Reinel. El arnés N8 es el que más se usa, pero en este caso han optado por otro sistema de suspensión, por ejemplo. Y con los movimientos que hace con la escápula, lo que hace es que flexiona el codo la prótesis. Es una prótesis construida especialmente para esta actividad, y pues no hay sonido, pero si vieran la calidad que llega a tener la violinista haciendo esto. Esto requiere muchísimo entrenamiento, ¿no? Bueno, otra cosa importante, como hay diferentes materiales, hay diferentes tipos de tecnologías. Algo muy importante que intenta hacerse desde la especialidad y también pues en compañía con todo el equipo interdisciplinar es buscar darle al paciente la tecnología más adecuada. No siempre tecnologías más avanzadas son mejores, no siempre tecnologías más caras son mejores para el paciente, ¿sí? Y lo otro que también van a escuchar, por ejemplo, es cosas como que los ganchos son una tecnología mandada a recoger o que son una tecnología barata, pero resulta que los ganchos en miembro superior, por ejemplo, tienden a darle al paciente los mayores rangos de funcionalidad, ¿sí? No todos los pacientes son candidatos para gancho, no todos los pacientes son candidatos para prótesis accionadas externamente o las que se llaman mioeléctricas. Cada uno requiere una individualización
requiere una evaluación de su salud, por ejemplo, cómo está el muñón, si tiene retracciones y unos adaptadores especiales, por ejemplo, que permiten intercambiar el pie, que permiten hacer una rotación pues como tal de la extremidad para, por ejemplo, vestirse, ¿sí? Eso era lo que quería comentar. Dame un segundo, comparto el otro video. Bueno, el otro video es un video de un mexicano electricista que sufrió unas quemaduras por los cuales tiene amputaciones transradiales bilaterales y transtibiales bilaterales, ¿sí? Entonces, lo que quería mostrar era cómo el entrenamiento, por ejemplo, les permite a los pacientes llegar a tener, a pesar de tener estos niveles de amputación, tener la posibilidad de ponerse sus prótesis solas. Este señor usa un sistema de suspensión. Suspensión es lo que mantiene pegada la prótesis al muñón, que se llama suspensión por vacío pasivo. Entonces, es un vacío que se genera dentro de la cuenca, dentro del socket, que sostiene la prótesis. Y él mismo es capaz de ponerse sus prótesis. Veamos el video. Así que vamos haciendo como que la rutina así, digamos, diaria, normal que hago yo para alistar. En lo que sigue, que aquí es ponerme las prótesis de las piernas, varía un poquito si por ejemplo voy a usar short este día o voy a usar un pantalón. Entonces voy a hacer primero el ejemplo de lo que es el pantalón, porque es lo que me dio un poco más de trabajo ponerme el pantalón. Y lo hago de esta manera. Para eso, mira, me Él una bolsa de las que también está hablando de cómo modifica modifica sus actividades de la vida diaria, en este caso el vestido, para hacer su actividad. Ponerme el short es sencillo. De hecho, en videos anteriores, en un video por aquí he visto cómo me pongo el short, pues es muy fácil, la verdad. Lo que más trabajo es esto del pantalón. Y esto, tal vez, este tip, o esta forma de hacerlo yo, que ya tengo tiempo que pues, la descubrí o la aprendí, no sé por decirlo así, tal vez alguien que esté en mi situación como físicamente también le puede servir, porque es de lo más difícil poner un pantalón en las prótesis. Si alguien te ayuda, pues qué bien. A mí a veces me ayuda mi esposa, a veces yo me lo pongo, entonces es como que una forma de poderlo hacer tú solo. La bolsa sobre todo la pongo porque me ayuda a deslizar el pantalón, porque en la rodilla del silicón pues se atola lógicamente, entonces es más fácil con esta. Y así, mira, ya lo meto todo, lo meto en la otra pierna y ya me lo pongo, entonces esa forma nada más que hago yo para poner el pantalón, ya una muestra solamente. Ahorita este día voy a andar con short, entonces... Ahora, cuando ya lo tengo puesto en las dos piernas, pongo las piernas yo, subo el pantalón y ahí sí me auxilio de los ganchos para apretar el zipper, por ejemplo, el botón, para cuando quiera la lección. De hecho, entonces lo que sigue aquí son los liners que uso. Que también en un video anterior ya lo había visto tú. Y sobre todo voy a aprovechar porque me hicieron unas preguntas en videos pasados, porque yo no me sudé las liners estas, ahorita te decir las rodilleras, hasta arriba. Y estas las uso hasta aquí como la doblada, para que... Ahí te voy. Estos son los liners en poliuretano que se agarran muy bien a la piel. De hecho, aquí donde está el sello para que se haga el vacío. Y que son interfaces que permiten, por ejemplo, distribuir la presión para que no se lastime el muñón, etc. Con ella hasta ahí. Si yo voy a salir a la calle o hacer ejercicio muy intenso fuera de mi casa, por ejemplo, ahí sí me subo hasta arriba. Y eso al final es lo que la persona vaya a hacer. Ahora que vengo a hacer las cuestiones de lavarme los dientes, rasarme todo eso, mira, para bañarme, yo uso una silla en la regadera y uso un estropajo de estos. Y este es bien práctico porque yo meto aquí un muñón, meto acá el otro muñón. Entonces para tallar es muy sencillo porque ya lo hago acá. Así, así, así. Entonces las personas que tengan la situación que estoy yo, es muy práctico uno de estos que yo lo conseguí creo que en los Walmart, en las farmacias consiguen estos estropajos, o en la peinada. Te comentaba, hay dos formas de hacer las cosas siempre, y en todo me refiero, no sé lo que hago yo, para todo tenemos más de una forma de hacerlo, así que te voy a enseñar ahorita cómo lo hago sin ganchos y cómo lo hago con los ganchos. Pero vamos a la versión de sin los ganchos. Después de esto yo voy a rasurar, y en la rasurar yo utilizo, pues como un rastrillo, ¿verdad? O rasurar, yo utilizo rasuradora. Yo uso esta maquinita para rebajarme lo que es la barba, la piocha y el bigote, y lo hago así. Después hacerle una delineada al bigote. A la nariz puedes darle tú, si quieres. Pero te lo voy a hacer. Delineado de perdida. Pero enseguida los dientes. Fíjense que muchas de las actividades de la vida diaria las hace inclusive sin la prótesis, ¿sí?
y eso hace que muchas veces los pacientes no vean el beneficio de su uso y, por ejemplo, opten o por usar pasivas o por no usar prótesis. Las prótesis son pesadas, requieren fuerza para poder utilizarlas. Ahora te voy a la versión con los ganchos, porque muchos me preguntan que si los ganchos me sirven también para tener mis cosas personales. Sí es un poco más complicado porque tienes que adaptarte sobre todo a moverlos, a utilizarlos, a manejarlos bien, pero también es posible hacerlo. Y ahí te va. Vamos a hacer lo primero, que es ponerme el desodorante. Pero digo, como me resulta más práctico ponérmelo ya recién salido de bañarme, pues no traigo los ganchos, entonces me lo pongo así, pero igual con las dos formas posibles. Tienes el desodorante. Igual de este lado. Solamente lo cambias. Igual funciona. Ahora lo que tienes que ir a la forma, por ejemplo. O con el ratillo, que ahí sí de hecho con el ratillo es un poco más de cuidado porque como trae navajas es otro boleto, pero también es posible hacerlo. Por aquí es. Y al del otro lado. Lo que se puede complicar un poco más con los ganchos en rasurar es delinearme aquí. Que también se hace, pero digo, sí es un poco más complicado, pero es la forma de que se pase con los ganchos. La peinada, pues la peinada es muy sencilla. Y los dientes. Los dientes es muy similar a la rasurada. Pero digo, prácticamente se puede hacer con los dos de las formas. Igual, yo realmente lo hago más sin gancho en la casa porque es para mí más práctico, tal vez más fácil, no hay que tener los ganchos, no estoy en casa, no hay problema. Y te recuerdo, los ganchos yo no me los pongo así directo ya para salir a la calle. Aquí en la casa puede ser así, pero ya para salir a la calle pongo unos calcetines medias, no sé si me han visto otros videos, tengo unas medias y para un poco hacerlo más cómodo, para proteger tal vez también la piel o el sudor y eso. Listo. La idea del video era ver cómo una persona, incluso con con amputaciones en diferentes niveles, logra niveles de independencia en muchas de sus actividades de la vida diaria importantes, ¿no? Listo, muchachos, ya mensajes de cierre y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y las personas que participaron de este taller. Esperamos que haya sido muy productivo para ustedes, que hayan aprendido mucho. De verdad, muchas gracias a los expositores, muchas gracias, doctor Oscar, por estar presente para nosotros y explicarnos tantas cosas. De verdad que aprendimos mucho. Entonces, sin más que decir, A ya ustedes, muchachos. los despido a todos. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias.